lo dijo en la primera hora. Finalmente ayer ocurrió lo que era inevitable, que es la sentencia del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. Se había viralizado inicialmente la información de que fue sentenciado a 19 años. Allí hubo una imprecisión porque esa era la aspiración de la Fiscalía. Pollitt fue llevado a juicio en abril pasado por varios cargos presentados por la Administración de Justicia de los Estados Unidos. Pollitt fue declarado culpable por un tribunal ciudadano, por un jurado ciudadano, no un tribunal, un jurado ciudadano. En la justicia estadounidense hay un mecanismo de juzgamiento distinto al que tenemos acá en el Ecuador, con la presencia de un jurado ciudadano. Lo declararon culpable y obviamente la sentencia no se conoció de manera inmediata. Se tomaron algunos meses, esto fue en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi 6 meses. Entre 5 y 6 meses se tomaron el tiempo para poder emitir la sentencia en contra del excontralor. La Fiscalía pedía una sentencia de 19 años y 5 meses de prisión. La defensa de Pollitt pedía una sentencia de menos de 6 meses. Al final, Pollitt ha sido sentenciado a 10 años de prisión. Hay una nota que publica el portal Primicias. Primicias tal vez ha sido el medio de comunicación que con mayor prontitud le ha dado mucho seguimiento, incluso con presencia de reporteros, de periodistas, tanto en la etapa de juzgamiento, durante el juicio propiamente dicho. Estuvo allá cubriendo la colega Estefanía Celi, y el día de ayer con el periodista Marcos Medina, desde Miami, Estados Unidos. ¿Qué dice la nota? El anuncio de la pena de 10 años de prisión que deberá pagar el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos acabó con la incertidumbre de un proceso que duró 6 meses, y en el que se evacuaron evidencias sobre el lavado de activos que cometió en territorio estadounidense. Minutos antes de iniciar la jornada, Pollitt apareció en la sala 11 custodiado por 2 oficiales vestidos de civil, quienes le retiraron los grilletes. Posteriormente, los miembros de su familia se acomodaron en las bancas detrás de la defensa técnica para estar atentos al anuncio de la jueza Kathleen Williams. El intercambio de argumentos entre la defensa y los fiscales elevó la tensión en la sala, pues cada vez se extendía el anuncio de la pena. En 2 momentos, el tribunal entró en receso mientras las partes involucradas intentaban convencer a la jueza sobre el monto del dinero lavado por Carlos Pollitt en los Estados Unidos. En todo momento, el excontralor ecuatoriano se mostró sereno y atento a la exposición de sus abogados, a los que escuchaba a través de audífonos con traducción simultánea en español. Pollitt recibió su sentencia sentado frente a un vaso con agua que él mismo había solicitado previamente. No hubo llanto ni caras tristes entre sus familiares. Estuvieron calmos y cómodos en todo momento, dice la nota del colega. Luego de que la jueza impusiera 10 años de cárcel contra el exfuncionario, en la parte derecha de la sala, donde se ubica la defensa, hubo sonrisas y satisfacción. Los fiscales no dejaron ver ninguna reacción. Carlos Pollitt fue retirado de la sala con grilletes en sus manos, vestido de beige y acompañado por los oficiales que lo custodiaron en todo momento. Su familia evacuó pronto el edificio para evitar a los medios de comunicación. De esta forma culminó un largo juicio que evidenció la corrupción del exfuncionario a través de su influencia como contralor del Ecuador, y donde malversó 16,5 millones de dólares, 16,5 millones de dólares, usando diversos mecanismos para evadir el sistema de control financiero americano. Antes de esta nota, es una nota digamos posterior, antes el mismo portal publicaba justamente la noticia de la sentencia a las 17:46, se quedó esta publicación, o sea, después de las 5:30 de la tarde ya se conoció la sentencia. La audiencia se había instalado a las 14:06 hora de Miami, 1 hora más respecto de Ecuador. A esa hora comenzó la audiencia en la que la jueza Kathleen Williams decidió imponer una pena de 120 meses de prisión, que corresponden a 10 años, más 3 años de libertad supervisada. Además, ordenó el decomiso de 16,5 millones, el monto que Pollitt habría lavado en Estados Unidos con la complicidad de su hijo John. Pollitt fue declarado culpable de 5 cargos por lavado de activos en abril pasado por un jurado ciudadano en la Corte del Distrito Sur de Florida,
Desde entonces está detenido en el FDC Miami, una cárcel federal, a la espera de su sentencia. La jueza Williams definió la sentencia tras unas 3 horas de audiencia en la que escuchó los argumentos de la fiscalía y de las partes. La defensa pidió que Pollitt cumpla su pena en una cárcel dentro de Miami. Sin embargo, esta decisión dependerá del Buró Federal de Prisiones que administra las cárceles en los Estados Unidos. Pollitt llegó a la sala de audiencias de la corte unos 15 minutos antes de la hora agendada. Vestía el mameluco color beige de los presos y lució con el pelo corto y sin su distintivo bigote. 2 oficiales vestidos de civil lo acompañaron en todo momento. En la banca de atrás se sentaron unos 11 miembros de su familia que llegaron con mayor anticipación. El fiscal Michael Berger había insistido en una pena de 19 años de cárcel para Pollitt, argumentando que el monto lavado por él ascendía a $16,5 millones. El fiscal sostuvo que el excontralor abusó de su cargo como funcionario público. El fiscal sostuvo que el excontralor abusó de su cargo como funcionario público. Ese señalamiento describe el desenlace que acabamos de relatar. Mientras que parte de la defensa, a través de la abogada Yanel Gómez, argumentó que fueron solo 10,1 millones. O sea, la defensa decía, no fueron 16,5 millones, fueron solo 10 milloncitos de dólares los que habría lavado Pollitt. Y que había muchas contradicciones y vacíos en la petición de la fiscalía, por la que pidió una pena reducida de 5 años. Otro abogado, Howard Svetnik, que lo escuchamos hace minutos, hizo un resumen para la jueza Williams de una serie de cartas de familiares y amigos del excontralor, en los que argumentan que es una persona buena y generosa. Bueno, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Llevaron una serie de cartas de familiares y amigos en los que argumentan que es una persona muy buena y generosa. Bueno, eso no significa que no sea corrupta una persona, ¿no? También leyó una carta emitida por el capellán de la cárcel de Miami, donde está recluido desde abril. El sacerdote narró que el excontralor es un muy dedicado colaborador de su área y que ayuda a limpiar, organizar y servir la comida en su unidad. La carta también sostiene que participa en las Eucaristías semanales y que es parte del coro y que participó de su primer retiro Emmaus del FDC Miami con otros 35 presos. Bueno, si esos son los argumentos de la defensa. A su salida de la corte, el abogado aseguró a Primicias que están conformes con la decisión de la jueza, pues no aceptó el pedido de la fiscalía y tampoco otorgó más años de cárcel a Pollitt por haber ido a juicio. Aún así, anunció que apelarán la decisión. Su pedido es que haya un nuevo juicio, es decir, que otro jurado ciudadano analice todas las pruebas y determine si Pollitt es culpable o no de los cargos que se le imputaron en este proceso. La defensa puntualizó que la jueza aceptó que el lavado fue por $16,5 millones, algo que ellos rechazan, pues argumentan que no se logró probar que ese dinero pasó por las manos del ex contralor. Como dice el Dani Montalvo, generoso con plata mala vida. Mi doctor Javier Salgado dice, error, Pollitt no malversó, si fuese así estaría enjuiciado por peculado y el Estado ecuatoriano habría sido el acusador, ha sido condenado por lavado de activos. A propósito de la nota, he dado lectura tal cual a lo que dice la nota que acabamos de leer y que acabamos de presentar. El tema es que el caso de Pollitt, ojo que la justicia de los Estados Unidos tiene sus excesos, tiene sus errores, no es que es una justicia perfecta. O sea, hay gente que eleva los altares a la justicia estadounidense y no es así. La justicia estadounidense también ha estado plagada incluso de injusticias. Y hay un montón de casos, hay un montón de documentales en ese sentido. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay un caso, el caso de Nelson Serrano, cuya defensa, cuya familia, el propio Serrano, hasta el final de sus días, sostuvo su inocencia respecto de los crímenes de Bartow. Hay un libro del escritor y abogado Oscar Vela que reseña justamente aquello. La justicia estadounidense no es perfecta. Pero aquí sí podemos hablar de que la justicia estadounidense, en este caso en particular, es una justicia independiente si comparamos con la justicia ecuatoriana. Porque si la sentencia le hubiese generado una justicia ecuatoriana, por supuesto, aquí habría un montón de reparos de los unos y de los otros. Porque ya sabemos
los problemas que tiene la justicia ecuatoriana, las omisiones, las actitudes de persecución que ha tenido históricamente la justicia ecuatoriana. Y lo hemos cuestionado de manera permanente. Acá hablamos de una justicia de otro país, que lo ha sentenciado porque el delito se cometió en otro país. La justicia estadounidense no lo sentencia a Poli por los delitos cometidos aquí en el Ecuador, por si acaso. La justicia estadounidense lo sentencia a Poli porque consideró que cometió delitos en los Estados Unidos, a donde habría llevado un dinero mal habido, y compró propiedades para lavar ese dinero ilícito, o sea, para hacer, entre comillas, lícito un dinero que había sido ilícito. Y como dice acá con Tertulio, le envío un abrazo. En el caso de Poli fue fácil seguir la ruta del dinero con el pago de las fianzas. ¿Cuánto han pagado entre él y el hijo? Nosotros, digamos, hemos permanentemente revisado notas periodísticas que le han dado seguimiento a la situación de Poli. Claro, pues, en el caso del hijo, déjenme ver el monto exacto de lo que pagó. 14 millones de dólares de fianza. O sea, hablan como que fuera $100. Hago una digresión sobre el tema de Carlos Poli para hablar algo más reciente a propósito de este mensaje que recibo. El 12 de septiembre del 2024, Diario El Universo titulaba: John Pollitt salió en libertad en Estados Unidos tras el pago de una fianza de 14 millones de dólares. O sea, pagando más la plata. Como que fuera $100. Decía la nota, ¿no? A pocas horas de haber sido arrestado John Pollitt Esteves, el hijo de Carlos Pollitt, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 14 millones de dólares. ¿Ah? Su liberación consta en una notificación en el sistema judicial estadounidense. Además del pago, se le solicitó una garantía personal y varios garantes. ¿Qué tal? Dice, la justicia estadounidense le pidió también $100,000 como depósito en la Corte del Distrito Sur de Florida y necesita presentar 14 garantes y propiedades como garantía. Que más o menos se den cuenta ustedes, ¿no? Yo siempre he hablado y les he dicho a ustedes en este espacio que es importante conocer la ruta del dinero, que en algunos casos se ha sido encontrada y en otros no. Ejemplo, en este caso de Poli de su hijo. O sea, no puedes decir, voy a pagar 14 millones de dólares como que vas al cajero automático y sacas $100. 14 millones de dólares, ya, te pago 14 millones para que me dejes en libertad. ¿Se acuerdan ustedes del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera? Sobre quien la justicia determinó que recibió un pago de cerca de $1 millón 3 años después de haber dejado el cargo y de haber suscrito un contrato. Estuvo vinculado, entiendo, de Brecht. Y la plata le depositaron en una cuenta en Andorra. Bueno, se encontró esa ruta del dinero y por eso el exministro Mosquera fue sentenciado. ¿Se acuerdan del caso de pareja Yanusel y de Alex Bravo? Encontraron la ruta del dinero a través de empresas de papel domiciliadas en paraísos fiscales, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, considerado un paraíso fiscal. O sea, sí es posible encontrar la ruta del dinero. Ya, más allá de las memorias que alguna persona pudo haber escrito en un vuelo Quito-Guayaquil, o más allá de algún Excel, sí es posible encontrar la ruta del dinero porque ha habido casos. Aquí, por ejemplo, si tienes un tipo que paga 14 millones de dólares de fianza, como que fuera cualquier cosa, imagínense ustedes, ¿dónde está la plata, no? Pero de este caso, que este caso debería invitar a la sociedad ecuatoriana a reflexionar más allá de los afectos o desafectos a nivel político que puedan tener, a reflexionar sobre quiénes están al frente de las instituciones y a la clase política a hacerse cargo de los errores. A mí no se me ocurriría decir, ni siquiera insinuar, que sobre los delitos de Pollitt hubo alguna persona, fulano, mengano, perencejo, fulano, sultano, mengano, perencejo, que se benefició directamente, porque no me consta, no tengo la prueba. Por eso están las investigaciones. ¿Ya? Las responsabilidades penales son personales. Personales. Pero aquí también hay que asumir la responsabilidad política. Y esa responsabilidad política, ¿por qué debe estar marcada? Por el hecho de que a este señor le dieron un poder inconmensurable y sobre el cual
hay una corresponsabilidad compartida de diversos actores políticos. Porque es gracioso cómo los unos y los otros se lavan las manos porque Pollid está caído. Y como Pollid está caído, todo el mundo se hace loco. Y así pasa con la gente a la cual en un momento goza de una posición de poder impresionante, ¿ya? Y como tienen ese poder impresionante, pierden la cabeza y se dejan seducir por la corrupción. Pero pierden la cabeza. Y cuando están caídos, nadie los conoce. Yo no fui, fue TT, a mí no me señalen, a mí no me miren, asuman la responsabilidad. En algún momento yo les había dicho esto, y hoy traigo nuevamente a colación. Porque a mí me impresiona de verdad la manera como se lavan las manos en este país. Y hagamos una mirada retrospectiva, pues. Porque los políticos tienen que asumir su responsabilidad. ¿Cómo llega Carlos Pollid a la Contraloría General del Estado? Carlos Pollid llega a la Contraloría en el año 2007. Yo quiero contarles que con la Constitución del año 98, 97-98, redactada en Sangolquí, dentro de esa reforma constitucional, en el diseño normativo de esa Constitución, se estableció que el Congreso Nacional debía integrar una terna, es decir, preparar una lista de 3 personas para que el presidente de la República designe al nuevo Contralor General del Estado. En el año 98 se aplicó por primera vez esta norma, el Congreso Nacional integra la terna y el presidente de la época, Yamil Maguad, nombra al doctor Alfredo Corral Borrero como Contralor General del Estado para el periodo comprendido entre 1998 y 2003. Para el año 2003, que termina el doctor Alfredo Corral, el Congreso no se puso de acuerdo nunca para poder integrar la terna y tuvimos un contralor encargado durante 4 años. El doctor Genaro Peña Ugalte, que fue el subcontralor del doctor Alfredo Corral Borrero. Para el año 2007, con el nuevo Congreso que se integra el 5 de enero, luego el presidente de la República se posesiona el 15 de enero del 2007, el economista Rafael Correa Delgado. Pero ese Congreso, cuya presidencia le correspondió al PRIAN, fue elegido presidente el entonces diputado Jorge Ceballos Macías de la provincia de Manabí. Ese Congreso integra la terna para Contralor. Y esto publicaba Diario El Universo el 18 de enero del 2007. Póngame el primer documento. El 18 de enero del 2007, Diario El Universo publicaba Congreso aprobó terna para Contralor del Estado. Y miren ustedes, pues, quienes votaron por la terna. Algunos que se hacen los locos hoy, ¿no? Los bloques del PRIAN, Partido Renovador Institucional Acción Nacional. ¿Quién lideraba el PRIAN? El abogado Álvaro Noboa Pontón. ¿Quién tenía la presidencia y tenía el bloque más numeroso del Congreso Nacional de la época? El PRIAN. La Sociedad Patriótica, que tenía el segundo bloque más numeroso del Congreso Nacional de la época. Sociedad Patriótica, el partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez, cuya cabeza o cuyo rostro más visible en el Congreso era el entonces diputado Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio. Los socialcristianos, el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, que se pasó a llamar Unión Demócrata Cristiana, que me parece tenía 2 diputados, si mal no recuerdo, la UDC, y el Partido Roldosista Ecuatoriano. Ya, ojo con este detalle, porque ahora se hacen los locos. Ya, ahora el Partido Social Cristiano, los de la Sociedad Patriótica, los demopopulares de la época, ya se hacen los locos, ya no conocen a Pollid, ya no saben quién es Pollid. Bueno, estos bloques, PRIAN, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiana y Partido Roldosista Ecuatoriano, aprobaron la terna que el Congreso Nacional enviará, decía la nota, al presidente de la República, Rafael Correa, para la designación del Contralor General del Estado. La aprobación se logró con 75 votos a favor de la mayoría parlamentaria, que es la que acabamos de señalar, integrada por el PRIAN, Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiana y el Partido Roldosista Ecuatoriano. Carlos Ramón Pollid Falloni,
Raúl Izurieta Mora Bowen y Luis Fernando García Falconi integran la terna propuesta por la Sociedad Patriótica, cuyo máximo líder es Lucio Gutiérrez. Poli de Izurieta, dice la nota más abajo, eso ya no está en la pantalla, el relato, fueron funcionarios de la administración del expresidente Lucio Gutiérrez. Poli fue gobernador y luego secretario general de la presidencia. Mientras que Raúl Izurieta Mora Bowen, de quien por cierto lo conocí hace años, y ha sido una persona que ha gozado de prestigio en sus actividades, fue ministro de Trabajo. La exdiputada Jimena Bohórquez, dice la nota, cree que Poli, quien encabeza la terna, no es la persona adecuada para el cargo. Ojo con lo que decía Jimena Bohórquez en aquel tiempo. En ese Congreso Nacional, acuérdense ustedes que inclusive Jimena Bohórquez fue destituida. Llegó como diputada y fue destituida por el Congreso Nacional. Jimena Bohórquez decía que Poli no es la persona adecuada para el cargo, pues recalca que fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. Que el nuevo Contralor no tenga relación directa con ninguna estructura partidaria. Se necesita un Contralor de la República, no un Contralor de Sociedad Patriótica, decía Jimena Bohórquez de Gutiérrez. Luis Fernando García Falconi fue secretario de Comercio Exterior, es hermano del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Falconi, decía la nota, quien conformó la denominada Pichicorte. El presidente tenía 20 días para elegir al nuevo titular. Entonces el Congreso arma esta terna con estos elementos. La responsabilidad de esas organizaciones políticas en armar la terna, y ojo que Jimena Bohórquez ya alertaba. En ese momento Jimena Bohórquez se había alejado de la Sociedad Patriótica, y eso fue público. Se había alejado del Partido Sociedad Patriótica. Está claro que hoy Jimena Bohórquez es parte de la Sociedad Patriótica por su relación con el expresidente Lucio Gutiérrez, su esposo. Porque en ese momento se había alejado de la Sociedad Patriótica y se había alejado del expresidente Gutiérrez, incluso fue destituida. Se inventaron ahí un argumento y a Jimena Bohórquez le despojaron del cargo. Entonces ella alertaba del tema de Poli. Estas cosas hay que recordar, porque hoy algunos políticos se hacen los locos. ¿Qué pasó después? Pues después resulta que vino la Asamblea Constituyente de Montecristi, que se instaló a fines de noviembre del año 2007, y dentro de sus primeras decisiones, la Asamblea Constituyente, por ejemplo, dispuso la disolución del Congreso Nacional, porque era una asamblea de plenos poderes. Y dejó sin efecto algunos nombramientos de autoridades de control. Tal vez lo más emblemático que yo tengo en este momento en la cabeza. El fiscal general del Estado designado por el Congreso Nacional era el doctor Jorge Germán. En esa misma terna, creo que el doctor Jorge Germán estaba segundo o tercero en esa terna que era encabezada por el doctor Washington Pesantes. El Congreso no designa a Washington Pesantes, designa a Jorge Germán. Viene la Asamblea Constituyente y deja sin efecto el nombramiento. O sea, remueve a Jorge Germán y encarga la Fiscalía a Washington Pesantes. Y así pasó con algunos cargos. Pero resulta que en el caso de la Contraloría no pasó aquello. En el caso de la Contraloría, la Asamblea Constituyente de Montecristi lo mantuvo a Carlos Poli en el cargo. Pues esto también hay que recordar, pues. La Constituyente de Montecristi. ¿Y qué pasó después? Vamos al año 2012. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva adelante el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo Contralor General del Estado. Póngame la nota del telégrafo, por favor. 16 de abril del año 2012. ¿Es el siguiente grafiquito? Ahí está. Consejo de Participación Ciudadana designa a Carlos Poli como Contralor del Estado. Carlos Poli Fagioni fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojo, ratificado, porque el hombre estaba en el cargo. Y estaba en el cargo porque a su vez fue ratificado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. Fue ratificado como Contralor con base en el informe de la Comisión Ciudadana. Poli obtuvo una calificación perfecta, de 100 sobre 100, en el concurso para ocupar el puesto en el cual estará por los próximos 10 años. Ahí hay una imprecisión porque no eran 10 años. Eran 5 años. Hay una imprecisión en la nota.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social legitimará el puesto del funcionario el día de hoy, decía la nota, el 16 de abril del 2002. Pero el doctor Pollitt se mantuvo de 2012 a 2017. ¿Qué pasó en 2017? Póngame la siguiente. 9 de marzo del 2017. Diario El Comercio informaba que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó oficialmente a Carlos Pollitt como nuevo contralor. Tras conocer el informe final de la Comisión de Selección, el Pleno del CPCCS designó el 8 de marzo del 2017 a Carlos Antonio Pollitt Faggioni como Contralor General del Estado y seguirá en el cargo hasta el 2022, decía la nota. Carlos Pollitt fue designado como Contralor General del Estado. Más abajo dice, tras conocer el informe de la Comisión de Selección, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó este 8 de marzo del 2017 a Carlos Antonio Pollitt Faggioni como Contralor General del Estado y seguirá en el cargo hasta el 2022. Él obtuvo la mejor puntuación en el concurso de méritos y oposición. Es Carlos Ramón, por si acaso, aquí hay una impresión. Tiene razón, Dani. Es Carlos Ramón. Aquí han puesto Carlos Antonio, es Carlos Ramón. Obtuvo la mejor puntuación en el concurso de méritos y oposición con una calificación de 95 sobre 100. Ya no sacó 100 sobre 100, lo sacó 95 sobre 100. Más abajo dice la nota, según el informe final de la Comisión de Selección presentado ante el Pleno del Consejo, el proceso contempló las etapas de convocatoria, veeduría, integración de la Comisión Ciudadana de Selección, postulaciones del concurso, calificación de mérito y selección afirmativa, escrutinio público, impugnación ciudadana y prueba de oposición. Fueron acreditados 97 veedores, hablan de la Comisión Ciudadana, bla, 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 bla. Eso pasó en 2017. Pues ahí teníamos el siguiente periodo de Pollitt. Pero luego, claro, estalla el escándalo. Pollitt se va del país y renuncia. Ojo que fue designado el 9 de marzo. Y luego de eso fue posesionado por la Asamblea, por si acaso. Y esto lo aclaré en algún momento. Porque hay que tener por lo menos honestidad intelectual. Hay una fotografía que se ha viralizado donde aparece el Corcho Cordero, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, condecorando a Carlos Pollitt. Es verdad, a Carlos Pollitt le entregaron una condecoración cuando el arquitecto Cordero todavía era presidente de la Asamblea Nacional. Esa fotografía donde se ve a Pollitt, un documento, recibiéndolo de Gabriela Rivadeneira, esa fotografía no corresponde a una condecoración de la Asamblea liderada por la señora Rivadeneira. Esa condecoración corresponde, mejor dicho, esa fotografía corresponde al día de la posesión en esa Asamblea liderada por la señora Rivadeneira. Entonces las cosas hay que decir como son. Si vamos a criticar, hay que criticar con argumentos. De marzo nos vamos al 20 de junio del 2017. Póngame la siguiente. La renuncia de Carlos Pollitt. En un escueto mensaje en su cuenta Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, anunció hace pocos minutos que acaba de ingresar a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la renuncia irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Esto fue el 20 de junio del año 2017. Ya había el trámite de un juicio político en contra de Pollitt. Pollitt envió la renuncia de manera irrevocable y adjuntó un certificado médico sobre una supuesta afectación de su salud. Entonces ahí tenemos esta referencia de la renuncia de Pollitt. Luego, esto fue el 20 de junio del 2017. El 2 de julio, casi 2 semanas después, la Asamblea Nacional aprobó la moción de censura porque hubo el juicio político contra Pollitt. Ya no operaba la destitución porque Pollitt ya había renunciado, pero censuraron a Carlos Pollitt. Póngame la siguiente. Esta nota es del 2 de julio del 2017, con 132 votos afirmativos y una abstención. La Asamblea Nacional aprobó la moción de censura contra el excontralor Carlos Pollitt Faggioni tras un largo debate en una sesión que se prolongó por más de 7 horas. Se cumplió un proceso contra el funcionario que ya había enviado su renuncia de carácter irrevocable. Y después de este episodio, tuvimos el procesamiento judicial de Pollitt ante la justicia ecuatoriana. Y para el 23 de septiembre del 2020, póngame la siguiente, Diario El Telégrafo informaba que la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra del excontralor Carlos Pollitt. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia desechó este miércoles 23 de septiembre del 2020, hace 4 añitos, los recursos de apelación solicitados por Carlos Pollitt, excontralor general del Estado, y su hijo John Pollitt,
Con esto, el tribunal conformado por los jueces Daniela Cabacho, Iván León y Dilsa Muñoz ratificaron la sentencia de 6 años de prisión en contra del excontralor como autor del delito de concusión y 3 años de pena privativa de libertad para su hijo, quien fue declarado culpable en calidad de cómplice relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht. Gracias. Estas cosas hay que revisarlas hasta para criticar y para comentar. Porque aquí hay una cadena de corresponsabilidades políticas, no hablo penales, corresponsabilidades políticas sobre las cuales los políticos tienen que hacerse cargo. Que fue el contralor del correísmo. Bueno, veamos quién lo designó, con los votos de quienes lo designaron, cuáles fueron los antecedentes del doctor Polit, ¿ya? Porque aquí hay una serie de políticos y de organizaciones políticas que tienen que asumir su corresponsabilidad política al haber designado, posibilitado la designación como contralor de una persona que ahora, según la justicia de los Estados Unidos, no la justicia ecuatoriana, la justicia de otro país, que insisto, no es una justicia perfecta, es la justicia de otro país, determina que este señor, que durante una década ocupó el cargo de Contralor General del Estado, se benefició de sobornos para bajarse glosas y que parte de esa plata se la llevó a otro país. Se habla de 16,5 millones, de los cuales al menos 10 millones supuestamente habrían sido lavados a través de la compra de propiedades. Y el país tiene que analizar este tipo de situaciones para que este tipo de personajes no vuelvan a ser parte del manejo de la cosa pública. Por eso hay que defender celosamente los procesos de designación de autoridades. Por eso hay que observar celosamente el proceso que se avecina, que es el de la nueva fiscal o del nuevo fiscal general del Estado. Y la sociedad ecuatoriana tiene que abrir los ojos más allá de los intereses y de las apetencias políticas y de las desavenencias entre políticos. Como ecuatorianos tenemos que abrir los ojos y estar pendientes del desarrollo de los procesos de selección de las autoridades de control, para que ciertamente los mejores, que sí los hay en este país, puedan llegar a los cargos. No aquellos que logran tener apoyo político y llegan a los cargos, ¿para qué? Para beneficiarse económicamente, para corromperse, para esquilmar el manejo de lo público. Y luego dejar el cargo, fugarse a otro país y disfrutar de lo robado. Este caso debería ser un caso emblemático. Este caso debería ser el buque insignia de los casos de corrupción y debería servir como referencia para que cosas así no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Y tengamos sentido crítico, amigos y amigas. Es legítimo que cada cual tenga la afinidad política que considere, pero tengamos sentido crítico y tengamos sentido de autocrítica. Sobre la designación de Polit hay una responsabilidad compartida de diversos sectores políticos, que no se hagan los locos. ¿Ok? Señor, el comentario le envío un abrazo a Normita Aro. Dice, Polit ha sido 10 sobre 10. El 10 sobre 10, no como la fiscal no era 10 sobre 10 por si acaso. 10 sobre 10, no, 100 sobre 100 era, 100 sobre 100. Bueno, ahí el doctor Freddy Vega dice, congreso que funcionaba en el Banco Central, hablando del tema de Jimenit. Todos amontonados. Ahí estuve yo cuando Jimenita se quejaba de Polit, me dice mi doctor Freddy Vega. Le envío un abrazo. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.